buenos días, profesor Gracia. Le agradecemos su participación en estas jornadas en las que asistimos al nacimiento del Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias. Queríamos preguntarle qué recomendación haría usted a los miembros del Comité de Ética para que realmente su función sea útil al personal de servicios sociales que tenga conflictos o dilemas éticos en su día a día profesional. Bueno, recomendaciones, yo creo que lo que es importante es que el comité nazca bien. Los comités, se hacen muchos comités, por ejemplo, recordarán ustedes que en el Parlamento Español, cuando tienen un problema que no saben resolver o que no quieren resolver, hacen un comité, y los comités tienen bastante mala prensa porque muchos de ellos pues no se hacen bien o no tienen objetivos claros o se hacen para que no funcionen. Los comités de ética hay que hacerlos bien. Y yo diría que hay pocas maneras de que funcionen bien y bastantes de que funcionen mal. Entonces ahora lo que estamos asistiendo es al nacimiento del Comité de Ética de Intervención en Servicios Sociales en el Principado de Asturias, en la Comunidad Asturiana, y la función de esta jornada es que nazca bien. Es un niño que tiene que nacer bien, porque así es como va a poder ser útil a la comunidad, ¿no? Entonces hay un conjunto de procedimientos que ya están muy probados, no solo en España, sino fuera de España, y en España también los tenemos bastante probados, sobre todo en el ámbito sanitario, que es donde los comités de ética tienen más tradición, llevan haciéndose desde hace 20 años entre nosotros. Esta transposición a los servicios sociales es bastante nueva, hay comunidades donde ya están bastante bien establecidos, sobre todo en el País Vasco y en algunas otras, pero en fin, aquí se está innovando de algún modo, ¿no? Y entonces es importante tener en cuenta la experiencia de los comités de ética en hospitales y también la experiencia en las comunidades donde los comités en servicios sociales funcionan ya, para hacer que nazca lo mejor posible. El Instituto Asturiano de Administración Pública organiza la formación para todo el personal empleado público y además la formación en ética. ¿Qué recomendaciones nos haría para que la formación en ética sea una formación de calidad? Pues, hombre, vuelvo a repetir que lo que es importante es que las personas que participan en el comité y sobre todo los que llevan el comité, los que moderan, ¿no?, conozcan bien el procedimiento de cómo debe funcionar un comité. Un comité tiene que analizar un caso y resolverlo en un plazo relativamente breve, pongamos de 2 horas, y en ese sentido hay que saber llevar el proceso del comité de tal manera que pueda concluir adecuadamente, ¿no? Esto tiene su técnica y la técnica hay que aprenderla. Aquí hay gente que lo sabe hacer ya muy bien. En la exposición de Marija y Goicoechea es un buen ejemplo de cómo se puede hacer bien, y saber también muy bien cuál es el objetivo del comité. Y el objetivo del comité es enseñar a gestionar bien los valores en las tomas de decisiones a fin de aumentar la corrección y la calidad de estas decisiones. Tomar decisiones las tomamos todos y tenemos que tomarlas todos, ¿no? Y las decisiones se hacen siempre a la vista de unos hechos, los que sean hechos clínicos en el caso de la medicina, hechos sociales necesitados de una intervención en el caso de los servicios sociales. Pero las decisiones no se toman solo con hechos, se toman con valores. Siempre incluimos valores y es necesario, no hay modo de tomar una decisión sin valores. Bueno, la ética, la función que tiene no es analizar bien los hechos, que eso lo hacen los profesionales, lo saben hacer, los clínicos en el caso de la medicina, los trabajadores sociales en el caso del trabajo social, sino aprender a gestionar los valores que hay que incluir en la toma de decisiones a fin de que esas decisiones sean mejores. ¿Por qué es necesario todo esto? Bueno, en primer lugar, porque en la formación universitaria se nos forma muy bien en hechos, pero no en valores, y entonces esto hay que aprenderlo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, porque los valores tienen una característica un poco problemática, ¿no? Y es que entran en conflicto, y entonces tenemos lo que se llama técnicamente un conflicto de valores.
La técnica de análisis del conflicto y de resolución de conflictos, pues está bien elaborada, está construida, pero hay que conocerla y hay que saberla aplicar, ¿no? Y por otra parte, la resolución de los conflictos de valores se puede hacer individualmente o se puede hacer colectivamente. Cuando los conflictos son grandes y afectan a bastantes personas, es conveniente hacerla pública, por tanto compartida, que no sea solo un individuo, sino que sea un grupo de individuos con formaciones distintas, con responsabilidades distintas, los que deliberan entre sí en orden a tomar la decisión. Esto es un comité de ética. La situación de crisis actual en la que vivimos preocupa a la sociedad y preocupa en particular al personal empleado público. ¿Cómo podríamos apoyarnos en la ética para pasar esta época, para pasar el bache y que no mengue la calidad de los servicios públicos? Hombre, la ética no tiene el talismán de nada, ¿no? Pero en cualquier caso lo que sí que es evidente es que gestionando bien los conflictos vamos a tener menos conflictos, a resolverlos mejor y a evitar conflictos. Es decir, yo diría que el bache de que usted habla puede ser un poquito menor, ¿no? Estamos en una crisis económica muy grande, pero esta crisis económica está debida a varias razones. Una de ellas a que probablemente hemos gastado más de lo que teníamos y otra a que hemos gastado mal. Es decir, que las decisiones que hemos tomado estaban mal tomadas. Y esas decisiones estaban mal tomadas probablemente porque los técnicos no lo han hecho bien desde el punto de vista técnico, quizá, pero sobre todo porque no se han gestionado bien los valores que se incluían en la toma de decisiones. Esto es ahí es donde puede ayudar, ¿no? Esto es, fíjese, casi todas las disciplinas a partir del siglo XIX, con el auge del positivismo, han creído que solo con hechos y formando solo a las personas en la gestión de los hechos se podían tomar decisiones bien. Esto ha pasado en medicina y nos hemos dado cuenta que no es así, por eso se ha producido desde el año 70 del siglo pasado toda una revolución intentando educar en la gestión de valores y tal. Pero es que en economía estamos igual, es decir, los economistas en esto van 15 o 20 años retrasados respecto a los médicos. Siguen pensando que esto de la economía es un problema técnico de gestión de hechos y que los valores no es cuestión suya, ¿no? En servicios sociales también pasa. Los trabajadores sociales se dan cuenta de que hay muchos valores implicados, pero la formación y los procedimientos de toma de decisiones que tienen están basados sobre todo en la gestión correcta de los hechos y no de los valores. Hombre, yo creo que el aprender esto puede ayudar a que mejoren en la calidad de toma de decisiones, ¿no? Bueno, durante estos años, como usted decía, asistimos al nacimiento de diferentes comités de ética. ¿Cuáles son las tendencias o perspectivas futuras que usted ve a los comités de ética? Yo le veo muy bueno, en el sentido de que conflictos va a haber siempre, y en una sociedad como la nuestra, que se llama pluralista, y el pluralismo no va a hacer más que aumentar. Claro, cuando decimos vivimos en una sociedad pluralista, ¿qué significa sociedad pluralista? Indudablemente que tenemos valores distintos, es decir, el pluralismo lo es de valores, ¿no? Entonces, en las sociedades pluralistas, donde coexisten muchos tipos de valores, como puede ser en un hospital o en una ciudad hoy, ¿no? Los conflictos de valor son muy frecuentes. Y entonces hay que establecer sistemas de resolución de conflictos. Las sociedades tradicionales eran mucho más homogéneas en cuestiones de valor. Y en ese sentido los conflictos eran menores, menos graves, pero claro, esto no solamente ha dejado de existir como consecuencia de la tremenda movilidad social que hay hoy, sino que va a aumentar, es decir, la promiscuidad de diferentes culturas entre sí, en el futuro es evidente que va a ser todavía mayor, y entonces tenemos que tener buenas técnicas para gestionar los conflictos que se van a producir en esta mezcla de todo tipo. Fíjese, valores distintos, valores religiosos, pues hay valores políticos, es decir, unos son de una opinión, o valores estéticos, valores culinarios, valores económicos. Todo esto es una fuente de conflicto.
hay que formar a la gente para que esto lo sepa manejar de modo adecuado, ¿no? Muchas gracias por su participación, esperemos que podamos avanzar en esta tendencia que usted Muchas dice. gracias. Muchas gracias a ustedes.